Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Ya viene, espera. José Manuel. José Manuel, bueno, nada, perdonado. Bueno, un placer estar aquí para moderar esta apasionante sesión de debate sobre el proyecto Oxígenes. Vamos un poquito tarde, vamos a ir un poquito ya sin demora. Como sabéis, las pruebas genéticas constituyen una herramienta de incuantificable valor para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades de alto impacto sanitario, gran impacto social, como son las enfermedades complejas, las enfermedades raras y las enfermedades oncológicas. Asimismo, son clave para la selección y seguimiento de tratamientos farmacológicos óptimos, lo que redunda en una mayor seguridad y eficiencia al utilizar las terapias. Actualmente se produce un continuo y rápido desarrollo de nuevas pruebas genéticas, fundamentalmente en lo relativo a las técnicas de secuenciación masiva y del campo de la farmacogenética y de la farmacogenómica. La genómica estaba jugando un papel muy importante en el surgimiento de la medicina personalizada porque nos proporciona una ventana molecular muy específica de las diferencias entre nosotros y nos da la oportunidad de hacer predicciones individuales sobre el riesgo de enfermedad, lo cual puede permitir a las personas elegir un plan de prevención que sea adecuado para ellos. Desempeña un papel crucial en la medicina personalizada al proporcionar información genética individualizada que mejora la precisión de los diagnósticos, la selección de tratamientos y la prevención de enfermedades. El Ministerio de Sanidad, junto a las comunidades autónomas, ha identificado una necesidad manifiesta tanto en cartera común de servicios como en infraestructura, para abordar los retos de esta medicina de precisión y personalizada. Para seguir con la consolidación e impulso de la medicina de precisión, tras la adenda aprobada por las instituciones europeas en octubre del 23, el componente 18, inversión 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye una inversión de 50 millones de euros destinado a la implantación de la cartera de genómica en el Sistema Nacional de Salud. Esta inversión, el proyecto Oxígenes, está íntimamente ligada a la actualización y concreción de la cartera de servicios y desarrollo del catálogo de medicina genómica propuesto en la Reforma 3, consolidación de la cohesión, la equidad y la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, forma parte del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica para la salud de vanguardia, PERTE de Salud, vinculada al Objetivo Estratégico 1 sobre medicina personalizada. En esta inversión se diferencian dos subconceptos. Subconcepto para la adquisición de tecnología y equipamiento necesario para la implantación del catálogo de pruebas genéticas genómicas que será gestionado por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, y es su concepto para la implantación de un sistema de información para la integración de la información genómica en España, que será gestionado por la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información del Sistema Nacional de Salud. Los objetivos que persiguen esta inversión, como me imagino ya sabréis, son los siguientes: dotar al Sistema Nacional de Salud de un sistema de información para la integración y compartición de la información genómica centrado en el ámbito asistencial, potenciar la medicina personalizada y el análisis genómico, dando apoyo al despliegue de la cartera de servicios de medicina de precisión en el Sistema Nacional de Salud, acordar los principios de interoperabilidad, calidad, normalización y estandarización, así como sostenibilidad y mejora continua relacionados con la información genética del Sistema Nacional de Salud, compartir conocimiento y buenas prácticas entre las comunidades autónomas, mejorar la capacidad de diagnóstico de los pacientes. Así pues, el proyecto, y ya termino con esto, la introducción, busca potenciar la interoperabilidad, integración, compartición de datos genómicos en red entre las comunidades autónomas, facilitando el diagnóstico y la medicina personalizada, como vuelvo a repetir. Sin más, voy a presentar a los ponentes de esta mesa, de esta sesión de debate, que sí que son comunidades ya fuertes, son comunidades ya grandes. Estamos ya hablando ya de Marifé La Peña, que viene del Ministerio de Sanidad, que es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Inicia su carrera profesional en el ámbito de las telecomunicaciones en el sector privado, donde trabaja durante 20 años. En 2014 ingresa en el cuerpo TIC A1 como funcionaria de carrera y desde 2015
Presta servicios en el Ministerio de Sanidad en la gestión y dirección de proyectos en los ámbitos de inteligencia de negocio, administración electrónica y uso de herramientas para el desarrollo del software. Desde 2021 es subdirectora general de Servicios de Salud Digital dentro de la Dirección General de Salud Digital, con responsabilidad sobre todas las actividades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones del ámbito de la salud en el SNS. Bienvenida, Marifé. Don Benigno Rosón Calvo es ingeniero informático, subdirector general de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. A mi izquierda, María José Tarazón Muñoz, subdirección general de Tecnología de la Información y las Comunidades para la Salud, actualmente subdirectora general de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para la Salud de la Comunidad de Valencia, funcionaria desde hace más de 30 años aplicando las TIC desde diferentes grados, comprometida con la transformación digital en el ámbito sanitario, desde la implantación de soluciones que facilitan maximizar el valor de los procesos, capacitar e implicar las personas, impulsar una sanidad basada en los datos y consolidar la medicina 6P, máster en Dirección de Tecnología de la Información, licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. A su izquierda, la doctora Nekane Nurga, doctora en Medicina por la Universidad del País Vasco, especialista en cardiología, jefe de sección de cardiología desde 2017, cambia de actividad y pasa a la actividad clínica, investigadora para la gestión, directora de planificación, ordenación y evaluación sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y consejera de Salud del Gobierno Vasco entre 2019 y 2020. Actualmente coordinadora de Medicina de Precisión y Terapias Avanzadas de la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. José Manuel Chao, socio director en la compañía Plexus Tech, responsable del área de salud y bienestar social, estableciendo la estrategia de mercado, desarrollo de negocio, innovación e incorporación de nuevas soluciones y servicios del sector, vocal del área de tecnología en el clúster de salud de Galicia, miembro del Consejo Técnico, asesor en inteligencia artificial y espacio de datos del Sistema Público de Salud de Galicia, de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, como representante del CSG. Y a mi derecha, Pablo Camba, que ha estado involucrado más de 25 años en proyectos de transformación digital, es licenciado en bioquímica, biología sanitaria, ingeniería informática, ha cursado varios cursos de posgrado y tiene diversas certificaciones técnicas y actualmente trabaja como Account Manager del sector salud en T-Systems, apoyando a organizaciones públicas y privadas en España para implementar servicios de salud digital. Muy bien, pues dicho esta presentación y esta pequeña introducción, empezamos cada uno a hacer una reflexión, pues unos 5 o 6 minutos, sobre qué podéis aportar sobre el proyecto Sigenes desde vuestro ámbito, ¿no? Que desde luego ya, pues como he dicho, son ya comunidades ya un poquito más fuertes o no. Y empieza, por ejemplo, por la izquierda, si quieres, José Manuel, desde el ámbito de la empresa. O desde el ministerio, pero bueno. Sí. No, decía que desde la empresa tiene más que en este caso que aportar, No, seguro. Una reflexión Muy rápida. Has nombrado, bueno, por lo menos 3 o 4 de los aspectos que, por lo menos desde nuestra visión, son fundamentales a la hora de incorporar todo lo que va a ser las plataformas de información, de gestión de los datos genéticos y genómicos para los distintos casos de uso, ¿no? Creo que no debemos perder la visión de que todo esto lo hacemos para la salud de las personas y de la mejora en la atención médica, ¿no? Por tanto, nombraste de las famosas 5 Ps, nombraste 3 o 4. Yo, en este caso, y además estando la doctora aquí también, la personalizada, creo que los datos genéticos nos va a permitir dar un salto cualitativo en ese sentido. La preventiva poblacional es el otro aspecto que yo creo que es relevante, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico y de la industria que estamos trabajando en esto, ¿no? Hay varios desafíos, ¿no? Para todos, pero desde luego en el aspecto que tiene que ver con
la normalización y estandarización de los datos, ¿no? Que salen en un primer término, en una fase primaria, ¿no? De los secuenciadores, ahí ya hay problemas, parte de ellos resueltos, ¿no? Y que, es decir, resueltos de facto, no tanto a través de una estandarización internacional, ni mucho menos, pero bueno, cuando los bioinformáticos han ido trabajando todos estos años en ese ámbito, los distintos especialistas, poco a poco se ha ido normalizando, pero aún con todo eso, dependiendo de los secuenciadores, nos encontramos con variantes que para pasar a la fase de la explotación secundaria de los datos hay que hacer foco ahí, ¿no? Y el otro foco como continuación de continuidad de es precisamente antes salió por el tema de los fondos, el espacio temporal, quizás es centrar en esos casos de uso que con ese 20% de esfuerzo, aplicando la ley de Pareto al revés, 20% de esfuerzo nos permita tener un impacto del 80% en la salud de las personas, ¿no? Yo me quedaría en este punto de momento aquí. Tengo más material, pero me quedo aquí. Muy bien. Vamos. Sí, bueno, yo quería comentar que hace 3 años Osakidetza está organizado con una red de diagnóstico biológico. Todo lo que es análisis, ya sea de bioquímico, microbiología, anatomía patológica, se consideran áreas complementarias y los principales hospitales y las áreas tienen unidades de gestión y un responsable que lleva el conjunto de estos procesos. La genética formaba parte, entonces empezamos a contactar con los diferentes responsables de las unidades de gestión para conocer cómo se estaba haciendo la genética. En Osakidetza, en ese momento, si dabas a una tecla y pedías cuántas PCRs de COVID o cuántas glucosas se hacían, tenías dato a tiempo real, ¿no? Pero en genética dábamos a la tecla y preguntábamos y teníamos no homogénea ni las peticiones ni el tipo de prueba a realizar en cada petición. Dependía mucho de cada hospital y cerca de un 80% de las pruebas se externalizaban. Entonces, en ese momento había algunos tratamientos dirigidos por pruebas genéticas, había pacientes en ensayos clínicos y vimos que había una necesidad de empezar a estandarizar la nomenclatura, las peticiones de todo ello para poder conocer lo que hacíamos y también conocer la tecnología con la que contábamos y la que había en el mercado para poder dar de forma vamos a decir, eficiente respuesta a las necesidades que sabíamos, dado que había miles, como hay miles de ensayos clínicos que están saliendo en la actualidad los resultados en los que se demuestra que la realización de paneles, la realización de pruebas genéticas, pues debe dirigir tratamientos en oncología y también puede prevenir o saber el pronóstico de muchas patologías. A partir de ahí empezamos a formar grupos de trabajo, hemos conseguido estandarizar las peticiones. Recuerdo que el Ministerio ha hecho la cartera de servicios este abril, entonces nosotros ahora nuestras peticiones las hemos homologado con lo que es la cartera de servicios del Ministerio. Hemos unificado también en cada petición qué prueba genética había que hacer. Y hemos adquirido tecnología valorando el número de pruebas necesarias, fundamentalmente en oncología. Luego también hemos identificado que tiene investigación, porque ha habido importantes inversiones también en investigación y nos parecía que tenía que haber sinergia entre los recursos. Entonces ahí tenemos un secuenciador de genoma completo, en investigación que también estamos valorando cómo utilizar. Y a partir de realizar todo esto, ya el año pasado nosotros somos una de las comunidades que hemos realizado un pliego de más de 1,5 millones, ya se ha licitado y estamos realizando, para guardar los datos genéticos de forma estructurada e interoperable
la obtenemos directamente de los 2 secuenciadores que realizamos paneles. También capta la información del secuenciador de investigación. Y tenemos también un periodo de tiempo donde es posible realizar valoraciones de la información. Después tenemos la base de datos definitiva ya en frío y hemos homogeneizado los informes también y en ese pliego que en enero se adjudicó, estamos trabajando en 5 casos de uso. Entonces, nosotros estamos trabajando ya en la farmacogenética. Por ejemplo, a los pacientes que hacemos paneles para poner 5-fluoruracilo en oncología, sabemos que lo que les medimos tiene utilidad para saber si esa persona puede tener efecto adverso con un fármaco muy frecuente en atención primaria. Pues uno de nuestros casos de uso es trasladar la información genética que se realiza para medicaciones complejas, pero que ya quede en la historia clínica de ese paciente y alertas a la hora de prescribir. Otros casos de uso que estamos haciendo es en cáncer de pulmón, homogeneizar toda la información con el programa que tenemos de prescripción para comprobar que los tratamientos se realizan acorde a lo que se dirige por la información de esos paneles. Entonces, bueno, estamos ahora con nos parece un proyecto muy interesante, estamos con idea de colaborar. Y lo que probablemente estamos valorando es realizar 5 casos más de uso. Uno de ellos podría tener relación con que nuestra base de datos se relacione cumpla los requisitos del espacio de datos europeo y estamos en ello valorando cómo este dinero que tenemos la oportunidad, ya que tenemos la base de datos estructurada ya en marcha, darle nuevos casos de uso. Mi reflexión. Bueno, pues mi reflexión es que enhorabuena porque vosotros ya estáis implementando las 2 cosas. Transformación digital. O sea, la transformación en cuanto a normalizar la cartera, normalizar la forma de trabajo, definir casos de uso y ya, o sea, lo estáis implementando y en este caso la Comunidad Valenciana estamos en la fase transformación. Todavía no hemos llegado a lo digital. Bueno, no estamos tan avanzados como Osakidetza y me consta que pues, otras comunidades, Cataluña, Murcia. En estos momentos hemos hecho, partiendo de la situación que había en algunos hospitales, ¿vale? Unos tenían secuenciadores, otros pues o tenían infraestructura para secuenciar, ¿vale? Bueno, pues lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana es, primero, definir qué infraestructura hace falta o es necesaria para poder atender una cartera homogénea de pruebas. Se ha trabajado, en primer lugar, se está trabajando en homogeneizando lo que es la cartera, ¿vale? Y definiendo un plan de inversión que al fin, bueno, después de reuniones con empresas, esa situación inicial de partida, pues se ha configurado lo que es la solución a la que vamos, ¿no? Primero se pretende implantar un genoma, o sea, una infraestructura para análisis de lo que es el genoma completo en la FE, en Hospital de Referencia La Fe, y después se harán inversiones de genomas por especificidad o por paneles, ¿vale? En 5 hospitales más, de manera que así se va a cubrir todo el territorio de la Comunidad Valenciana, velando por la sostenibilidad y de manera que esa cartera de pruebas se pueda atender
repartiendo trabajo de especificidad entre las diferentes áreas. A todo esto se acompañará con lo que es almacenamiento, cómputo y lo que es el sistema de información de manera centralizada en nube, ¿vale? Entonces, aparte de esto, son como, digamos, acciones primarias para lo que es implementar el proyecto Sisgenes y Genes, ¿vale? Al margen de esto, digamos, como acciones secundarias tenemos otros proyectos relacionados con esto, como es lo que es la unificación de la cartera, o sea, ver cómo centralizar este dato y aflorarlo en la historia de salud, que en este caso, nuestro punto de partida, contamos con, si hay 30 hospitales, pues 30 historias. Entonces, digamos que este proyecto se nos complica y estamos llevando proyectos en paralelo para, de alguna manera, facilitar lo que es aflorar todo el informado genético y genómico en esta historia, ¿vale? Y bueno, afrontamos este proyecto velando también por es el mantenimiento de lo que es la cartera genómica. Para eso pues se ha creado una comisión de biomarcadores, que son los que van a velar por el mantenimiento y la alineación de esta cartera de pruebas con la del Ministerio. Y bueno, en principio, no sé. Buena reflexión. Sí, bueno, buena reflexión. Lo que quería decir es que estos fondos, desde mi experiencia, sí que están sirviendo para, de alguna manera, trazar proyectos centralizados, ¿vale? En el caso de la Comunidad Valenciana, como viene fondo de ministerio con aplicación a todo el sistema valenciano de salud, pues se abordan desde la actitud de qué tenemos y qué podemos construir de manera centralizada, basando en la equidad, en la estandarización, en la normalización. Entonces, mi reflexión es que estos fondos, al igual que otros, que exigen implantación de soluciones centralizadas, en el caso de la Comunidad Valenciana está sirviendo para sofocar inversiones puntuales que se hacen en determinados hospitales y centralizar la inversión hacia soluciones globales y genéricas que nos van a servir para crear, pues, un sistema de salud, pues, muchísimo más sostenible y, desde luego, equitativo. Muy bien. Marifé, desde el Ministerio de Sanidad, ¿cómo ves el proyecto Sisgenes? Gracias. Bueno, en el Ministerio de Sanidad se aborda este proyecto junto con las comunidades autónomas. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Salud Digital y es para definir los aspectos técnicos para la creación de sistemas de información y la interoperabilidad entre ellos. Los objetivos del proyecto los ha contado Joaquín muy bien, de dotar al Sistema Nacional de Salud para la integración y compartición de datos genómicos, mejorar la capacidad de diagnóstico en pacientes, etcétera. Yo destacaría también los aspectos clave del proyecto, que serían estandarizar los protocolos de trabajo para el análisis genómico, y esto en coordinación con la Dirección General de Cartera de Servicios del SNS y Farmacia, y conseguir de manera consensuada y colaborativa un proceso básico común en el modelo asistencial para la prestación de estos servicios. Potenciar la interoperabilidad entre las comunidades autónomas y facilitar la optimización de recursos compartiendo conocimiento. Inicialmente, el alcance del proyecto será para patologías concretas como el cáncer, algunos tipos de cáncer, esto se está definiendo. Y para abordar el proyecto se han creado unos grupos de trabajo con unas 30 personas en cada grupo, aunque de corte funcional y de corte tecnológico, aunque algunas personas se repiten en distintos grupos, o sea, no son 30 por 4, sino algo menos. Estos grupos de trabajo, que voy ahora a contar cuáles son,
Están, digamos, sobre ellos un grupo holístico que tendría visibilidad sobre todas las actividades en los grupos de trabajo, y aquí participan la Dirección General de Salud Digital del Ministerio, la Dirección General de Cartera de Servicios del Ministerio y la Subdirección General de Información Sanitaria, unidad muy importante en todo lo relacionado con la interoperabilidad y la estandarización. Los grupos que se han creado serían, uno, el grupo de genética, que estaría enfocado al modelado de la información de las variantes genómicas y a definir los requisitos de la biblioteca de variantes. Un grupo asistencial que estaría enfocado a modelar la información específica de patologías. Tendríamos también un grupo de estandarización para la definición del estándar común a utilizar para los archivos de intercambio de información y para los protocolos de almacenamiento, y un grupo de bioinformática para definir métodos de interoperabilidad y aplicación de estándares y además de revisión de los requisitos técnicos. Y por encima de esto, ya digo, un grupo holístico que tendría visibilidad sobre las actividades de esto. En estos grupos, como digo, participan en cada uno de ellos unas 30 personas con una mezcla de perfiles de corte tecnológico y de corte funcional. El proyecto, como ha dicho Joaquín, se financia en esta primera fase, que es en la que nos encontramos, con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero deberá continuarse más allá del horizonte temporal de estos fondos para que siga creciendo, incluyendo nuevas patologías y nuevos alcances. Para definir el planteamiento del proyecto, pues se han revisado referencias como proyectos que hay en las comunidades autónomas que están más avanzadas en este aspecto, y luego también se ha hecho una revisión de iniciativas existentes de explotación y compartición de información genómica, como es el proyecto IMPACT, o herramientas implantadas en las comunidades autónomas. Los usos que se han priorizado en SIGENES serían pues, la evaluación de riesgos y la detección precoz, el diagnóstico de enfermedades, la selección de tratamientos para dirigir terapias y el pronóstico y el seguimiento de las enfermedades. He mencionado antes la creación de la biblioteca de variantes. El proyecto se ha concebido como con dos módulos fundamentales. Uno sería el catálogo de pruebas genéticas y otro la biblioteca de variantes, y en eso se está trabajando con los grupos ya definidos. El catálogo de pruebas genéticas ya está en producción. Se ha diseñado y se ha hecho desde la Dirección General de Cartera de Servicios del Ministerio, y está en producción, como digo, aunque todavía no está completo desde el punto de vista funcional. O sea, se ha empezado por patologías de tipo cáncer y también de enfermedades minoritarias, aunque no están denominadas como tal, sino que van las patologías concretas de enfermedades que son enfermedades minoritarias. Y está en fase de completarse desde el punto de vista funcional, está ya en producción. La Dirección General de Cartera daba como fecha aproximada para que estuviera completo la mitad de este año, y sé que van avanzando, quizá al final la fecha se alargue un poquito, pero va avanzando muy bien y se está completando. Y luego tenemos la biblioteca de variantes, que es el otro bloque funcional en donde estamos trabajando, cómo definirla, junto con los grupos funcionales, y aquí, pues bueno, desde el punto de vista funcional y tecnológico se están barajando distintas posibilidades. Muchas gracias. No. Sí, no. Hay que empezar a hablar. Bueno, pues yo como reflexión, yo creo que el proyecto, y especialmente la parte última que se ha puesto, que es la parte más de sistemas de información, yo creo que es una oportunidad fantástica para entre todos hacer las cosas bien, ¿vale? Y me explico. Yo creo que todos, bueno, de hecho, nosotros en Galicia tenemos una fundación genómica, somos referentes, no sé si mejor, peor o regular, llevamos mucho tiempo haciendo esto y haciéndolo bien, y además de una manera concentrada. Hay otras comunidades pues que lo tienen, a lo mejor esa secuenciación la han montado en varias unidades, ¿no? Dicho de otra manera,
Pues en Galicia, como somos así medianos y solemos estar ordenaditos, este tema nos ha crecido hasta ahora bien, porque se hacía en un único punto. Sí que es cierto que ya ahora mismo teníamos un problema importante de sacar producción, sobre todo en la parte asistencial, ¿no? Yo me sentaba con Ángel Carracedo, nuestro genetista de referencia que participa en estos grupos, y me decía, joven, y es que nosotros tardamos 2 días en hacer un informe genético. La información, además, clínica nos viene con dificultades pedida, no somos capaces de extraerla bien, los bioinformáticos tienen que hacer una labor tremenda, tal. Si vosotros automatizáis esto y se utiliza la IA y tal, si conseguimos que lo que se hace en 2 días se haga en 2 horas, qué fantástico, ¿no? Que dices, oye, pues aquí hay una oportunidad muy buena para que la tecnología automatice los procesos, los haga inteligentes y demás. Claro, pero este no era el problema, es que, como decimos, esto empieza a crecer exponencialmente, la secuenciación cada vez es más barata, esto es así, ahora los aparatos se pueden comprar y lo que antes a lo mejor valía 1.000 o 2.000, aquí me corregirá quien sabe mucho, ahora vale 200 euros secuenciar. Es más, probablemente ya no secuencien en cualquier sitio, ¿no? Incluso las empresas vienen desde fuera diciendo, oye, si tú aportas la muestra, yo con el valor que tiene esa muestra te hago la secuenciación y te quedas tú con ella y yo también, ¿no? Y en esto viene un dinero europeo para todo esto y con acierto el Ministerio dice hay que generar una cartera de servicios básicos en genética donde todas las comunidades se le ofertan a los ciudadanos esos servicios, ¿no? Por lo tanto, voy a poner dinero para esto. Cuando llega dinero, y dinero esto que hay que gastar rápido, a comprar aparatos como si no hubiese un mañana y empezar a secuenciar todo el mundo, ¿vale? Y cuando digo todo el mundo es que incluso en nuestra comunidad, pues probablemente lo que se secuenciaba de una manera ordenada se empieza a secuenciar en muchas partes, ¿no? Esta es la realidad y además vamos a más, ¿no? De hecho, fijaros, nosotros estábamos en un momento, a nosotros nos llega, pues, digo, para entenderos un poco que es una oportunidad y no es porque venga mucho dinero. A nosotros nos llega 1,5 millones de euros en temas de sistemas de información para esto. Estamos en el proyecto Genoma Galicia, que vamos a secuenciar 20.000 genomas y 380.000 exomas, que es una 10ª parte del genoma. Ya solo esto, nosotros, que lo vamos a hacer en 5 años, es el 20 y pico % de la población, solo almacenarlo son, a ver si digo bien, 11 petas. O sea, es lo que yo ya tengo almacenado con la anatomía patológica, la radiología, esto solamente 20.000 genomas y 380.000 exomas, que, por cierto, dentro de 1 año, dentro de 2, probablemente ya nos secuencien directamente el genoma porque sea barato secuenciarlo y ya no se vaya al exoma. Lo del exoma es también por un tema de coste, ¿no? Entonces dices, esto va a crecer exponencialmente y efectivamente todo el tema de tener esta disposición de información genética nos da una capacidad tremenda para detectar patologías, anticiparse, etcétera, 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 en el ámbito clínico y en el ámbito de investigación. Bueno, pues todo lo que estaba pasando es crecemos. Cuando se crece así rápido, se crece desordenadamente. Y además, si os dais cuenta, o bueno, os lo digo yo, el ámbito de la genética ha estado siempre muy alejado, digamos, de los sistemas más corporativos, de las infraestructuras, de los proyectos macro. ¿Por qué? Porque se veía como algo muy, muy específico, ¿no? Por lo tanto, muy alejado, pues, de las informáticas corporativas, ¿no? Claro, esto, si no se ordena, se homogeneiza, se centraliza, es un caos. Pero es un caos en todo. O sea, porque además, por cierto, un genoma de alguien ya vale para toda la vida. Si me secuencian una vez el genoma, si me lo son capaces de encontrar en cuanto empiezan a aparecer variantes y demás, y me lo reprocesan, no necesito tenerlo en 5 sitios. No vaya a ser que, si crecemos desordenados, mi genoma ande por 5 o 6 bases de datos, ¿no? Que estaremos haciendo el tonto, que además pesa o sea, vale bastante dinero almacenar ese genoma, ¿no? Ahora voy con esta reflexión, que todas las comunidades, de una manera u otra, íbamos a crecer. Todas las comunidades nos íbamos a meter en este tema de, oye, joder, pues hay que estandarizar lo que sale de las máquinas, oye, hay que almacenar en un repositorio único, oye, qué se hace con las variantes, oye, qué formatos se almacenan o no, oye, qué información llevamos a una base de datos nacional
o una internacional. Los genetistas llevaban la información hacia las bases de datos internacionales porque además están acostumbrados a compartir esto, ¿no? Bueno, pues esto que iba a ocurrir, de hecho yo, cuando el Ministerio siempre nos suele llamar a todos y suele preguntar, le vuelvo a decir, fijaros, solamente montar el tema de Gemalicia, yo calculo 8 millones, 9 de infraestructuras para esto solo. Nosotros recibimos 1,5 millones aquí. Estamos en temas de innovación, en donde estamos pidiendo una cantidad bastante mayor. Y nosotros mismos tenemos capacidad de... A mí cuando el Ministerio me dice, oye, hay la posibilidad de acompañar de todo esto, hacer un esfuerzo en sistemas de información para esto de trabajar la unificación, en la compartición de la información, espacio de datos común y compartido en el Ministerio. ¿Cómo lo ves? Bueno, como lo ves, evidentemente, yo cada vez que me preguntan, pregunto a los que saben alrededor, ¿no? Que en esto incluso se incorporó el consejero a la reflexión. La respuesta fue, hay que hacerlo y hacerlo ya. Si no, esto o sea, hay que aprovechar que estamos empezando todos en esto digamos, a montar el edificio que va a crecer tremendamente para hacerlo todos de una manera similar, equivocándonos por el camino entre todos o no, pero hay que hacerlo de una manera similar, ¿no? Yo creo que eso va a ser el éxito del proyecto, el generar ese consenso en las partes tecnológicas, en las partes funcionales, en las partes de tratamiento de información, en todo ello, para que lo que cada uno haga, por lo menos haya tenido una guía de te vas a equivocar si generas 5 repositorios, te vas a equivocar si no almacenas lo que no tienes que almacenar, te vas a equivocar si no trabajas con estas variantes y vas a un modelo más homogéneo, te vas a equivocar en todo esto, ¿no? Y además vas montando la base, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece una excelente oportunidad en donde, por cierto, y ya termino, los genetistas encantados de que de repente vean que los servicios potentes que somos los servicios centrales de la comunidad les ayudamos en esto. Son la NASA, pero tienen una infraestructura tecnológica que a veces la ves y dices, pero hay cosas que están con hojas Excel, ¿no? Es decir, esto de la automatización de procesos y tal, o sea, lo ven como agua de mayo, el que se aplique, todos los temas de inteligencia artificial ya, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso se ve bien. Yo creo que para la parte más de infraestructuras de tecnología es un reto. Y yo veo a las empresas, bueno, de hecho yo en este tema estoy aprendiendo bastante, yo veo a las empresas además muy activas en preocuparse por entender esto, en preocuparse por dar soluciones y, por cierto, dar soluciones que ni ellas mismas están sabiendo esto de si nos vamos a la nube o infraestructura híbrida o on-premise, si las aplicaciones son de una manera u otra, si el almacenamiento, bueno, hay alguna pregunta de si el formato FASTQ, el no sé qué o el otro. Esto las propias empresas vienen y hacen estudios, investigaciones, están consorciando. Aquí hay mucho trabajo de referencia mundial, como siempre, alguno bueno y otro menos bueno, porque además hacia afuera se suelen gastar mucho dinero en estas cosas, las veo tremendamente activas y aportando valor. Por lo tanto, me parece una oportunidad fantástica para todos, para que esto salga bien, ¿no? Modelo único, modelo cada uno con sus idiosincrasias, pero desde luego muchas cosas muy copiables. Vamos a ver qué dice la empresa, aludiendo Pablo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a la industria también a compartir nuestra visión. Empezamos con la industria, acabamos también con la industria. Y para las personas que trabajamos hace muchos años e incluso hicimos secuenciación Sanger y estábamos luego alineando en papel, pues bueno, las tecnologías NGS que hay ahora, pues parece magia, ¿no? Parece realmente unas tecnologías que aportan mucho valor. Y desde la parte de la industria, un poco pensando, ¿no?, de dónde veníamos, me acordaba a finales del 2019 en nuestra empresa presentamos un plan, ¿no?, de decir, ¿por qué hay que invertir genética, en medicina personalizada, en medicina de precisión, ¿no? Y estaba recordando estas notas. Pues bueno, íbamos al comité de dirección, íbamos
con corbata, como ven, y peinados, bueno, yo peinado no, pero íbamos allí a presentarles, ¿no? Por qué había que invertir en esta área, ¿no? Pues, bueno, pues la mejora y tratamiento de enfermedades, la parte de prevención de enfermedades, estaba revisando ahora estas notas, tema de vigilancia epidemiológica y unos meses después, pues bueno, pues la pandemia de COVID-19, ¿no? Y para lograr estos objetivos, la pregunta, ¿no?, que nos hacíamos evidentemente, ¿por qué hay que invertir en personas? ¿Por qué hay que invertir en desarrollos? ¿Y cuál ha de ser nuestro rol, ¿no?, para poder aportar valor? Pues lo primero es la implementación de infraestructuras tecnológicas, que es en lo que somos buenos, en la creación de plataformas modulares, escalables, que podamos aportar tanto a la parte asistencial como investigación. Lo segundo que también planteamos, pues, es toda la parte de interoperabilidad y estandarización, ¿no? Tanto a nivel de protocolos como a nivel de pruebas que estábamos comentando antes, y también el desarrollo de herramientas de análisis genómico. Entonces, evidentemente, sí. En ese momento, en el 2019, hubiese estado el proyecto Oxígenes, hubiese sido mucho más sencillo y mucho más rápido, lo hubiésemos visto, ¿no?, como una clara oportunidad, pero con estos años que ya llevamos desarrollando y adquiriendo conocimiento también, ¿no?, con personas que también llevaban ya muchos años en este sector, pues bueno, tampoco estaríamos ahora con los activos y con los aceleradores que tenemos. Y en cuanto al proyecto Oxígenes, la última reflexión, ¿no?, revisando también un poco las notas y los objetivos de Oxígenes, bueno, yo personalmente los veo muy ambiciosos y a nivel de financiación, pues no tan ambicioso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero sí que considero que si solo cumplimos parte de los objetivos, como por ejemplo esta estandarización, esta centralización de información, ahora mismo, pues bueno, pues muchos centros hospitalarios pues están recurriendo a nubes de terceros. Somos capaces de recuperar esa soberanía de información genómica para las regiones, para los proveedores de servicios de salud. Yo creo que me daría por satisfecho. Y que es la base para luego todos los planteamientos posteriores que queramos hacer. Muy bien. Bueno, hemos visto que la situación de partida de cada comunidad autónoma, ¿no?, pues parece totalmente, bueno, distinta, ¿no?, al menos. Me gustaría saber si el proyecto Oxígenes, como ha dicho Pablo, es muy ambicioso o no, y pregunto a las comunidades, ¿qué retos esperáis que el proyecto Oxígenes pueda aportar en cada una de nuestras comunidades o a nivel nacional? ¿Qué retos veis que sean los más importantes? Nekane, por ejemplo, empieza tú. El micrófono. Yo creo que es totalmente pertinente algo que estamos empezando a hacer todas las comunidades, que empezamos con los mismos ladrillos y con unos cimientos comunes. Entonces, realmente creo y compartir esa información. Por lo tanto, creo que estamos en el momento adecuado para hacerlo. Pero creo que hay una serie de peligros que son en ocasiones la tecnología. El 80% de lo que hacemos es en oncología, o el 60% es en oncología, y eso no se hace con un gran secuenciador. Eso se hace con unos paneles con marcados de uso y que te sale el resultado de forma homogénea y que hay 2 en el mercado. Entonces, realmente, a veces adquirimos tecnología de mucha complejidad, no en ponerla en marcha, sino en la interpretación posterior. Porque tengamos un genoma completo, no vamos a hacer un diagnóstico de una enfermedad minoritaria, porque lo que te da un genoma completo es como si te da una enciclopedia entera. Alguien tiene que leerla. Entonces ya empiezas a utilizar una forma contratas externamente a alguien que lea a toda velocidad los tomos y te va sacando cosas raras o faltas de ortografía. Y luego alguien, un experto en esa enfermedad, tiene que ir y ver si esas faltas de ortografía se relacionan
con el error que se está viendo en esa persona. Entonces, creo que adquirir aparatos de alta complejidad sin personas que sepan interpretarlo. Sí, que a lo mejor queremos empezar con alta tecnología y a lo mejor no estamos todavía preparados para... Un exoma completo cuesta 200 euros si haces ¿cuántos simultáneamente? Porque esto son máquinas con unos paneles. Nosotros ahora estamos valorando realizar por paneles una prueba específica de los receptores estrogénicos en cáncer de mama que es recidiva, y eso sabemos que en nuestra comunidad hay a la semana 7. Para que el panel te salga rentable tienes que hacer o 14 o 28. Entonces lo que hacemos y que para poner un tratamiento lo necesita el oncólogo en 14 días. Entonces lo que estamos haciendo teniendo 2 nodos es que cada semana lo hace uno, porque queremos que haya experiencia de interpretación en los 2 centros. Pero una semana se llena el panel en Bilbao y se interpreta, y a la semana siguiente se llena el panel en Donosti y se interpreta, porque si no nos va a costar el doble cada prueba. Entonces, creo que esto tenemos que ser todos conscientes de que estamos hablando de una tecnología que es barata, pero si optimizas las carreras, si tienes la persona que interpreta adecuadamente, si se almacena de forma que luego puedes interpretar esa información. Y creo que estos proyectos tienen dinero para tecnología y creo que sería interesante que hubiera... pues quizá la tengamos que hacer nosotros también, ¿no? Las comunidades, pero inversión en personas y conocimiento. Sí, estamos pidiendo a lo mejor ¿no? alta tecnología de secuenciación masiva, pero a lo mejor los genetistas del otro día de mi comunidad me pidieron tecnología método Sanger ¿no? para pequeños paneles y bueno, en fin, esto hay que tener mucha estructura y mucha capacidad de hacerlo. A ver, Sí. José, cuéntame. Bueno, pues estoy de acuerdo. Retos, este proyecto tiene muchos. El hecho de poner en pie una red asistencial donde ya compartimos el dato, en este caso genómico, genético, molecular, pero vamos, pues bueno, nos va a hacer ponernos de acuerdo en nomenclatura, en codificaciones, en estandarizar cómo vamos a compartir este dato, y eso exige pues mucha coordinación, mucho trabajo en equipo, que hay que hacerlo entender a que quien espera ese resultado final, pues a proyectos como estos tan ambiciosos pues suponen un consenso y una normalización que bueno, pues aunque el resultado a corto plazo no está, pues bueno, a largo plazo se puede conseguir. Estoy de acuerdo también en que tanto las comunidades que van más avanzadas como las que no lo estamos tanto, aquí estamos aprendiendo todos y de manera acelerada. Estamos haciendo prácticamente un máster. Los médicos un máster de informática, los informáticos un máster de genómica y de... yo creo que tenemos que aprender mucho, o sea, que hacer una reflexión sobre lecciones aprendidas, preocuparnos porque esa inversión sea eficiente, pero sobre todo por esa sostenibilidad y por esas buenas prácticas en el manejo de esa tecnología. He hablado poquito con mi compañera, pero me voy a cuestionar la inversión que vamos a hacer, porque para cubrir todo el territorio se ha decidido 6 áreas tendiendo a 8, o sea, 6 nodos de aceleración, evidentemente diversificando especificidades y tal, no solo oncológica, pero desde luego me lo voy a hacer mirar. Yo quiero comentar que además la información sube a una nube y se puede interpretar desde otro hospital, entonces no se pierde conocimiento. La tecnología ahora sube, si digo que la tecnología sube la información a la nube y puede interpretar la información de la tecnología en el hospital de al lado. Entonces, realmente lo que tenemos es que optimizar la tecnología y luego no perder el conocimiento en donde está. Y si tenemos una persona en un hospital que es experto en interpretar problemas oculares genéticos, da igual que no tenga allí el aparato de secuenciar, le va a llegar la información. Entonces, pensemos todo en optimizar
en compartir la información y en no perder conocimiento porque centralicemos aparatos. La verdad que es un reto para todos, ¿no? Como ha dicho Benigno, estamos estudiando todos genética, la informática. Yo quería intervenir. Yo creo que probablemente no se entendió bien lo que yo quería decir, y lo voy a decir porque me parece esencial. Precisamente yo dije que en el ámbito de los sistemas de información y las infraestructuras, este proyecto tenía poco dinero, no mucho. Y yo lo que digo, y es una realidad, pero no soy yo el que proyecta ese gasto, ni los departamentos de tecnología, mucho menos, que se está invirtiendo en aparatos y además en muchos aparatos de manera diversa y que cada vez tienen más capacidad de secuenciación y pasamos de los paneles a los exomas y de los exomas a los genomas. Y además hay empresas y las comunidades lo estamos haciendo, no es solo Galicia, varias, queremos que nos secuencien desde fuera para tener esa información dentro y después poderla tratar. Incluso que nos identifiquen ya dianas para poder decirle a la población, oye, si yo te secuencio y participas en este proyecto, te puedo alertar de alguna de los problemas que puedas tener genéticos, porque además son tratables, ¿vale? Pero esto no es un tema de... O sea, esto es una tendencia clara que además, vamos, yo me equivocaré, pero se va a incrementar mucho. Yo lo que estoy diciendo precisamente es que no es mucho dinero. Dicho de otra manera, con esto no se construye la ciudad de Barcelona, ¿no? Yo voy a poner a Barcelona porque creo, a lo mejor me equivoco y me decís que está muy mal organizada en el tráfico, pero me parece que es una ciudad muy bien organizada en el tráfico. Yo no digo que con este dinero se vaya a construir la ciudad de Barcelona. Ni siquiera digo que se vaya a construir el 20%. Lo que sí que se puede hacer con este dinero, y me parece esencial, es hacer el plano de la ciudad. Es decir, tú tienes que tener claro cuáles van a ser tus carreteras tecnológicas y eso es por los sistemas de información en donde se va a albergar la información. Yo estoy seguro de que los aparatos tienen que estar en 1000 sitios, pero centralizamos la información que además, por cierto, nace electrónica por definición, o sea, un genoma, un exoma, un panel, es información digital en origen. Y vuelvo a decir, al igual que tú haces una prueba de anatomía patológica, puedes discutir si la guardas o no, porque a lo mejor dentro de un año no te sirve para nada y tienes el cristal para recuperarlo. Yo me equivoco, y me puedo equivocar, que yo en estas cosas ya soy neófito. Pero un genoma, si tienes el genoma de Beni, dura para toda la vida. O sea, lo que tienes almacena una vez y dura para toda la vida, lo bueno será que cuando lo quieras utilizar lo encuentres siempre en el mismo sitio y sea accesible. Y, por cierto, procesable para cuando encuentres nuevas cosas en donde puedas reprocesarlo, ¿no? Yo lo que estoy diciendo precisamente es eso. A mí me parece que es un gran acierto que después de que en España se decidiese comprar aparatos, que yo no sé el criterio que se ha empleado, y son fáciles o difíciles de usar, si tienen que hacer paneles, exomas o genomas, pero la realidad es que se está comprando y yo creo que además cada comunidad un poco lo que ha entendido y además en las áreas que ha entendido y en una descentralización clara, yo que digo es si eso se ha hecho y está ocurriendo y cada vez se está utilizando más esto y es medicina de precisión y va a ir adelante y además se está mezclando clarísimamente con los datos clínicos y además va a llegar un momento que o se hace de manera ordenada o ni siquiera efectivamente va a haber profesionales que puedan procesar eso, yo digo que ha sido un gran acierto que el Ministerio haya puesto el dinero para hacer el diseño de las carreteras y que le haya dicho a todas las comunidades poneros todos a ver cómo se diseña una infraestructura, una normalización, un tal, en donde podamos crecer a partir de ahí ordenadamente. Entonces, cuando montemos los edificios, que sea una ciudad como Barcelona y no como otra que no sé cuál es la desordenada, ¿no? Pero es importante, oye, si compramos equipos que tengan una serie de características para que nos permita que ese formato digital sea interpretable por las 18.000 herramientas que hay para hacer esto, que por cierto son de software libre y está muy de la mano de los bioinformáticos, curiosamente, o sea, son muy buenas, pero poco profesionalizadas. O sea, es decir, son casi de llegar ahí y tocar, ¿no? Lo que digo es que precisamente con poco dinero, porque viene poco dinero, se puede ordenar mucho para después correr, porque como hagamos una ciudad que no sea como Barcelona, después como queramos correr no vamos a poder correr. Y a mí me da la sensación de que primero, todos queremos correr en este tema
en el buen sentido, y es la medicina del futuro, la medicina de precisión. Por lo tanto, no creo que nadie se quiera quedar atrás, más allá de que necesitamos gente todos y tal. Y ya termino definitivamente. No cierres. Y no pongamos a la tecnología, que me parece que a veces se cuenta como una barrera, al revés. O sea, en cualquier caso hay que ordenarla. Y yo creo que hay que apostar por ella, además. Marifé tiene algo que apostar. Gracias. Bueno, sí que me gustaría aportar la visión del Ministerio sobre la situación de partida de las comunidades autónomas y los retos que pensamos que supone este proyecto. Entonces, al inicio de este proyecto se hizo desde el Ministerio una encuesta de diagnóstico que tenía un cuestionario orientado a 3 ámbitos que se identificaron para el desarrollo de SIGENES, y luego una serie de reuniones bilaterales con las comunidades, con cada una de ellas, para ver cuál era la situación de partida. Los ámbitos que se estudiaron fue pues, respecto a la biblioteca y el catálogo de pruebas genéticas, más aspectos de interoperabilidad, para ver cuáles eran las capacidades iniciales para la definición de los sistemas de información y el intercambio de información. Luego otro ámbito fue el ámbito clínico, y viendo pues, cuál era el conocimiento diferencial en centros de referencia y la priorización de ámbitos clínicos a la hora de generar la biblioteca de variantes. Y el tercer ámbito respecto a los sistemas de información de análisis genético. Las capacidades para aportar datos a los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud. Entonces, explorar las casuísticas en los distintos servicios de salud, cómo era su demanda, las capacidades de análisis genómico, las capacidades de tratamiento de datos y de integración de datos, integración con datos clínicos, análisis, interpretación, anotación en fuentes de conocimiento existentes, tal. En resumen, respecto a la capacidad para hacer análisis genómico, pues llegamos a la conclusión de que las comunidades están aproximadamente equiparadas. Bueno, hay diferencias, no están todas igual, pero más o menos equiparadas. Un problema que sí se ha detectado es Un problema que sí que hemos detectado es la dependencia de productos comerciales, lo cual está un poco, digamos, en favor de la dispersión del dato y en contra de la base de datos única. Se utilizan productos comerciales, a lo mejor dentro de una comunidad autónoma, un producto comercial distinto en cada centro, y eso pues lo vemos como un problema a la hora de facilitar el intercambio de datos y la interoperabilidad. Y otra cosa que se detecta, y eso yo creo que en todas, es la no integración de información genómica en la historia clínica digital. Es decir, los secuenciadores secuencian y sacan un montón de datos, un montón de información, pero hasta ahora no hay forma de extraer la información relevante que queremos que forme parte de la historia clínica. Hasta ahora no hay forma de hacer eso. Eso sería una vía que habría que explorar. Entonces se pierde la conexión entre la información genómica y la información clínica. Esto implicaría integrar el dato, interoperar y estandarizar. Entonces, algunas comunidades que en algún aspecto están más avanzadas, pues tienen contratos que están adjudicados o a punto de adjudicarse para la adquisición de plataformas genómicas. Hay una comunidad que ya tiene una plataforma para integrar datos genómicos, pero aún está en fase de implantación y viendo cómo compilar el dato, digamos, en la plataforma. Entonces, como digo, un secuenciador genera muchos datos, pero no hay forma mediante mensajería, digamos, mediante procesos de mensajería, hasta ahora no hay forma de integrarlo en historia clínica. Eso es una cosa a trabajar, también todas las comunidades están de acuerdo en esa necesidad. Y bueno, el resto de comunidades están en definición de estándares, estrategia de interoperabilidad y tal. Entonces, con todo esto, pienso, ¿cuáles son los principales retos? Pues tenemos por un lado proveer la infraestructura, estandarizar, proveer productos software que faciliten análisis y datos de intercambio de información genómico, y también otra cosa es dejar preparado esto para el posible uso secundario en un espacio de datos nacional o europeo. Hasta ahora el proyecto tiene un alcance asistencial para uso primario de los datos, pero no debemos olvidar que el reglamento del espacio de datos de salud europeo fue aprobado en el Parlamento Europeo en abril
Y bueno, pues es que ya está ahí. Entonces tenemos que, hagamos lo que hagamos, la línea de trabajo que sigamos o la prioridad que demos, tenemos que tener esa mirada puesta en el futuro uso secundario de los datos. Esos creo yo que son los principales retos. Muy bien. Una pregunta para... ¿Vamos a hablar? Sí, me Pablo, gustaría dar también mi visión Sí. a nivel de Zoom, ¿no? De lo que vemos en las comunidades autónomas. Sí que vemos que hay mucha heterogeneidad. Cambiamos de micro. Vemos que hay mucha heterogeneidad en las comunidades autónomas, pero ya no incluso en las regiones, sino incluso entre la misma región, entre hospitales, ¿no? De cómo lo están gestionando. Pues algunas regiones ya han avanzado, como comentábamos antes. Al final, esto lo que va a requerir es un enfoque personalizado, pero también nos abre la puerta a la colaboración, ¿no? entre regiones. Como comentaba antes, los objetivos son muy ambiciosos y un poco a lo que me recuerda la situación actual en el ámbito de genómica y medicina personalizada es como estábamos a principios de los 2000 en la parte de imagen radiológica, ¿no? Si recordamos, yo empecé trabajando en esta área, pues bueno, eran todo muy dependiente de la modalidad, con servidores igual debajo de la mesa del jefe del servicio de radiología y muy ligado eso a la modalidad. Y ahora lo que vemos, ¿no? Después de estos años, pues sistemas PACS muy escalables, flexibles, muy normalizado. Y yo creo que es una buena área en la que fijarse, ¿no? En vez de PACS, construir estos GACs, ¿no? de genómica, en el que podemos hacer estas plataformas que sean independientes de los fabricantes. Ahora, en vez de servidores bajo la mesa, pues tenemos servicios en la nube de los fabricantes, ¿no? Entonces sí que considero que esta parte, aunque sea dentro de los objetivos tan ambiciosos, ¿no? Pues sí que podemos construir estos pilares fundamentales que nos permitan avanzar en esta línea. Muy bien. Y está nuestro sistema... ¿Vas a hablar también? Perdona. Sí, que se nos va el tiempo y tengo aquí un montón de preguntas y no... Nada, al principio no quería empezar, pero yo ahora ya... Sí, ya te he visto ya. No, bueno, en línea un poco con lo que se está exponiendo, ¿no? Yo creo que... Es que va a regular. No, es que yo creo que... Póntelo así. A ver. Pasa este. Es que igual es... Lo que decía al principio de todo, que con un 20%, a lo mejor el 20% también ligado un poco a la inversión disponible, ¿no? Podemos conseguir el 80% de impacto. Lo acaba de decir a Pablo, ¿no? Es verdad, en los que llevamos tiempo en esto, me parece que en algunas cosas hay déjà vu, ¿no? Aquellas aplicaciones, ¿no? Para la gestión de laboratorios que eran del fabricante, ¿no? Esto era lo que yo trataba de decir en mi primera intervención, que esos secuenciadores que me están sacando información en unos formatos, vamos a decir, no abiertos o semiabiertos o... bueno, específicos, por dejarlo en una escala de grises, ¿no? Y cómo eso, con los equipos multidisciplinares, lo hay que transformar en un dato entendible, en un dato compartido, ¿no? Y esa es una de las primeras fases. Después hay otra de las cuestiones que se ha comentado, quizás, bueno, no tampoco hay que mirar excesivamente para atrás en algunas cuestiones, pero sí es verdad que nos encontramos en un ámbito de trabajo donde el haberse acercado al garaje, que es donde están los genetistas, escondidos en los garajes de los hospitales, con unos servidores debajo de las mesas, estoy generalizando, ¿vale? Pero para entendernos, hombre, qué bien que viene alguien a hacernos caso, ¿no? Que nos están escuchando. Y entonces ahí sí empieza un diálogo muy abierto, muy franco, en el que sí se detectan, yo creo que claramente, muchos de los temas que han salido aquí en la mesa, y sí también hablando y poniendo en común desde ese punto de vista multidisciplinar con los asistenciales, cardiólogos, psicólogos, etcétera, empieza a surgir efectivamente
cómo debe ser ese intercambio de información hacia la historia clínica, hacia la práctica asistencial, ¿no? Y también empieza a surgir, efectivamente, también en ese trabajo multidisciplinar, cómo en el uso secundario de los datos, que creen ellos que le podrían sacar más partido en un espacio de tiempo corto y que pudiera tener más impacto. Es eso antes, cuando lo dije así muy por flash, a lo que me refería, porque sí es verdad que partiendo cada comunidad, cada servicio de salud de una situación diferente, pues evidentemente, como ha ocurrido también hasta ahora, dentro de su ecosistema, pues tendrá que elegir unas herramientas u otras y llevar a cabo esa implementación en función de su peculiaridad, pero atendiendo a estos grupos de trabajo que sí que creo que es la base que necesitamos. Estamos haciendo un camino, creo que de eso creo que somos conscientes todos los del sector, y entonces hay que hacer el camino, y si lo hacemos juntos seguro que no sé si acertaremos, pero seguros, casi seguro cuando es así, que seguro que decimos esto no, por aquí nos equivocamos. Ya veremos, por lo menos eso ya minimiza la equivocación, ¿no? Dice, por aquí no, porque nos equivocamos. Entonces, seguro que iremos por el buen camino. Muy bien, la verdad, por lo menos no estamos hablando de pliegos, no estamos hablando de grupos, no estamos hablando de fondos, no estamos hablando de pesimismo o de trabajo duro y arduo, ¿no? ¿Nuestros sistemas de información actuales están preparados para la gestión de la información genómica integrada con el resto de la información clínica? ¿Cómo podemos aprovechar con mayor eficacia esas soluciones tecnológicas actuales? ¿Contestas, Beni? ¿Me contestas? ¿Que están preparados para la gestión de la información? Nuestros sistemas de información están preparados para recibir la información genómica tratada. Sí. ¿Estamos acostumbradísimos a hacerlos? Sí. O sea, el informe genómico, yo creo que todos o ya lo estamos haciendo llevar a la historia clínica o tenemos una capacidad tremenda de hacerlo. Esto no es una dificultad para nada. ¿Somos capaces de que cuando pide un médico algo relacionado, una prueba genética, se haga con la calidad necesaria para que los genetistas no tengan que estar buceando, repreguntando de más? Sí, estamos acostumbradísimos a hacerlo. Otra cosa es que haya ese consenso de lo que hay entre profesionales y ese cambio de pido de una manera desestructurada o pido de una manera mucho más precisa, ¿no? Hay una formación tremenda que hacer muy probablemente al colectivo. Yo me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero bueno, también traslado lo que a mí me traslada quien produce la información de valor en el ámbito de la genómica, de que evidentemente si las peticiones vienen mucho más estructuradas y mucho mejor dirigidas, el trabajo de un genetista es mucho más fácil de hacer. Pero eso es fácil de hacer. De hecho, muy probablemente sean de las cosas que podamos hacer con estos fondos y además hecho para uno, hecho para todos, ¿vale? Y hay un tema ahí de campos HPO que están bastante claros y demás. Y es muy probable que además la tecnología que hay ahora, que yo creo que en eso va a funcionar muy bien en todo este tema de la IA generativa, de búsqueda de información y demás, y que te prepare esa información para que el profesional diga que sí o que no es la que tiene que enviar, hace muy buenas asociaciones. Yo eso no tengo ninguna duda. El reto que tenemos ahora mismo es, desde que tú te hacen la extracción, bueno, desde que tienes el genoma ya procesado, el panel o el exoma, cómo haces de una manera industrial ese trabajo para que el genetista no tarde 2 días en estar accediendo a información y generando su informe, y lo haces en 2 horas. Y eso es está muy ligado. Por eso digo yo que hay que escribir bien estos planos. Está muy ligado a la tecnología que seamos capaces de ponerle ahora para esa producción masiva. Yo no sé el resto de las comunidades. El problema que hay en Galicia es que cada vez se piden más consejos genéticos, cada vez se pide más orientación basada en este tipo de pruebas y efectivamente hay pocos profesionales que esto lo puedan hacer y su tiempo no es todo lo productivo que... Y por cierto, están convencidísimos, que son de los profesionales que están convencidísimos que la tecnología en eso les tiene que ayudar sí o sí. O sea, son de los pocos profesionales que dicen, yo quiero la tecnología para en vez de hacerlo en 2 días, hacerlo en 2 horas, asumiendo pues incluso el sesgo que pueda tener la tecnología, porque están muy acostumbrados a hacer eso. O sea, como decía nuestra compañera, el genoma, el exoma, es un libro enorme de donde están ya acostumbrados a extraer
información y después dar consejos. Es más, están acostumbrados a que lo hagan bioinformáticos, que no son los informáticos al uso, son personas que saben muy bien coger esas aplicaciones y demás y mezclarlas y ta, ta, ta. O sea, que es un trabajo muy específico, no es de informático. Esto, o sea, convive muy bien con él. El reto es, para mí, industrializar bien ese proceso, para además, porque este mundo está explotando, cada vez va a encontrarse más evidencias de cosas que no sabemos de los genomas, que mañana, pues probablemente lo que hoy no me saben detectar a mí, de que voy a desarrollar una enfermedad, mañana sí que me la van a saber. Hay que reprocesar mi genoma para ver si, o sea, para ver si efectivamente tengo eso. Eso lo somos capaces o dicho de manera, si somos capaces de industrializarlo, llegaremos de una manera mucho más ágil y segura a darle información a los profesionales a través de los genetistas. Para mí, ese es el reto. Y me parece que además es un tema apasionante, que la tecnología ahora lo resuelve bien, porque hay capacidad de almacenamiento. Yo cuando decía petas, es que ahora almacenar petas es que no es un problema. Un peta vale 400.000 euros como mucho. Bueno, ahí lo dirán Amazon o los on-premise, los de él o compañía, y perdón a los que no nombré, porque nunca está muy claro, o existen. O sea, pero no es un problema, ni siquiera. A ver, para el impacto que tiene en la salud hacer esto bien, ¿no? El procesamiento tampoco, insisto, la sensibilidad que hay de esta gente a hacerlo con tecnología. Esta gente no le tiene miedo a la tecnología. Yo no sé si estaban metidos en garajes o no, pero luego son unos genios de la lámpara con todo lo que hacen y han hecho con mucha tecnología de secuenciación, con poca tecnología informática, ¿no? Entonces, para mí, ese es el reto. El otro es que, lo decían Manel y Pablo, esto de manejar la imagen, de manejar los archivos digitales, esto de almacenar, o sea, ya lo hemos hecho en radiología, lo estamos haciendo en anatomía patológica, hay que hacerlo aquí, y de hecho hay que ayudarles a hacer eso. Pero a mí me parece que el acertar en esto otro es en donde vamos a despegar rápido o no. Pues yo digo yo que si encima somos capaces de hacerlo entre todos, pues... Bueno, la verdad que los genetistas, que no es una especialidad médica, son unos profesionales que yo creo serían, lo que ha dicho, la mezcla entre clínicos asistenciales, funcionales y probablemente los más tecnológicos dentro del mundo asistencial. La verdad que son gente que hay que sacarle partido porque son de garaje, ¿no? Máquinas. Sí. ¿Quieres decir algo, Pablo? Yo quería reflexionar que podemos estar casi un debate de Sí, qué significa estar preparados, ¿no? Las historias clínicas o los GIS en este sentido. Bueno, yo creo que también hay otros retos, ¿no? El primer reto yo creo que es el tema de que la información está en silos ahora mismo, ¿no? También el tema de datos masivos. Estamos hablando de unos volúmenes de petabytes. Esta combinación de datos, también de estructuras de datos, la falta de estándares, la calidad de estos mismos datos, ¿no? Y sobre todo la falta de estandarización. Un tema que todavía no ha salido, que considero muy relevante, el tema de consentimientos, de privacidad, de seguridad, ¿no? Sí. Y otro melón que a mí que me gustaría abrir, que es la falta de personal IT. Ya hay falta de personal IT general ya informático, o sea, ya creo que es otro nivel, ¿no? Y que además eso, que aparte de estos desafíos, aparte de si está preparada o no la historia clínica, que podríamos debatir qué es estar preparado, que es ingestar todo el genoma, tener el informe, tener datos estructurados, ¿no? Bueno, si no lo está, yo estoy convencido que estará, pero creo que hay otros retos previos, ¿no? Y otros aspectos a considerar. Por ejemplo, estos metadatos asociados, ¿no? Creo que es la parte principal, que eso nos va a llevar a tener los temas de información pues, realmente que aporten valor, ¿no? A nivel asistencial. Sí, bueno, respecto a si los sistemas actuales están preparados para gestionar información genómica integrada con el resto de la información clínica, ya me he referido a esto anteriormente, ahora mismo no están preparados, no hay, hasta ahora no se ha visto la posibilidad de integrar o de extraer la información genómica relevante para que eso quede plasmado en la historia clínica. Se está viendo qué posibilidades hay. Empezando por examinar ejemplos de informes genómicos que pueda haber en las comunidades autónomas. Ya mismamente no existe un estándar de informe genómico. Entonces, desde la Subdirección General de Información Sanitaria, que como he dicho antes es la unidad
relevante para estandarización y normalización. Se están estudiando estos ejemplos de informes genómicos para valorar el integrar variables en el CMEDIC para cubrir el informe genómico. Y luego, pues bueno, respecto a cómo aprovechar las soluciones tecnológicas actuales, bueno, como he dicho antes también, el proyecto este se ha organizado como dos bloques, uno el catálogo de pruebas genéticas y el otro la biblioteca de variantes. Y en este sentido de biblioteca de variantes, pues también se está estudiando la posibilidad de bien hacer un desarrollo propio o bien utilizar una herramienta comercial. Y en ese sentido, pues se está explorando lo que es el mercado a la hora de valorar las soluciones tecnológicas. Se están teniendo en cuenta ciertas competencias, por ejemplo, qué ámbitos clínicos cubre, las posibilidades de integración con fuentes externas de conocimiento, de anotación con fuentes de conocimiento científico, el ámbito de interpretación clínica o interoperabilidad, estándares de información, el procesamiento bioinformático o si tiene bases de datos propias de conocimiento genético, posibilidad de importar, exportar resultados y también aspectos de seguridad. Vale, José. Bueno, pues preparados yo creo que no estamos en camino de estarlo. En nuestro caso sí que el diseño que está pensado es combinar lo que es la infraestructura de secuenciadores con almacenamiento en tierra, donde, bueno, on-premise. Y después esos secuenciadores sí que, o esa red de nodos, sí que estarán conectados a lo que es la plataforma de genómica, que desde luego sí que tienen que tener acceso todos los profesionales. Con esto lo que se pretende que es pues, romper con esos silos que hay, no solo de datos, de información en garaje, sino de modo de trabajo, ¿vale? Porque pues, cuando tienes tu secuenciador debajo de la mesa y pues, trabajas muy en solitario, sin compartir pues, a lo mejor tu experiencia, o si la compartes a nivel de un departamento, pero no a nivel de lo que es en nuestro caso la comunidad y mucho más si se comparte a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, solo montando plataformas, en nuestro caso, pues que dé cabida a todos los profesionales, donde el especialista en oncología o el especialista en enfermedades neuronales, o me da igual donde esté. La cuestión es que yo tengo una cartera única que cumplir y es cuestión de organización, que es a lo que yo llamo transformación, no digital, sino transformación de lo que es el servicio público de salud. Tiene que hacer y tiene que recorrer para que, utilizando las oportunidades que nos brinda pues, una plataforma genómica con acceso a todos, pues podamos atender esa cartera de servicios, esa custodia del dato en un único sitio y después tener la posibilidad de esos reanálisis, incluso de pues, conectarnos con la IA que corresponda para industrializar lo que es el proceso. Y todo esto nos lleva a que la centralización del dato, del sistema, del modelo único de trabajo, nos facilita la aplicación de cualquier política que desarrollemos en cuanto a gobierno del dato, en cuanto a implantar políticas de seguridad que consideremos y de alguna manera, pues el resumen es que hace falta gobernanza, en este caso, de lo que es el modelo de genética. Estamos en camino, por lo menos con la inversión que nos brinda, completándola con presupuesto propio, que como dice Beni, pues con esto empezamos, pero estamos en lo que es el plano, ¿vale? O en los cimientos. Bueno, vamos terminando, Pablo. Porque ya a la hora, vamos a ir terminando ya. La verdad que el foro es apasionante. Podemos estar hablando, yo creo que 2 o 3 horas. 5 minutos para preguntas del público. Allá al fondo, parece a la derecha, hay una pregunta.
No, ya son pasadas. Ya son pasados 5 minutos. Hombre. La pregunta. La pregunta. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Álvarez y soy la directora del Laboratorio de Genética del Hospital Central de Asturias y no trabajo en ningún garaje, ¿eh? Trabajo en un magnífico hospital y somos dentro del laboratorio los únicos que tenemos vistas al exterior a unos jardines que simbolizan las estaciones del año. Esta comunidad es muy bonita. Y la genética, yo no considero que la genética, como también se ha dicho, sea una especialidad que esté relegada a Asturias. Por lo menos en mi comunidad ha habido una apuesta muy decidida de nuestro servicio de salud y de nuestro gobierno siempre por la genética y la genómica. Y bueno, me voy a hacer un viaje a la Fundación Pública de Medicina Genómica porque sacarte un informe de una secuenciación masiva y ya vamos a un genoma completo, que por cierto no está en cartera de servicios porque todavía no se considera validada, como se ha dicho, por otras personas presentes en la mesa para la práctica asistencial, pues me voy a ir a Galicia a ver cómo en 2 días se genera ese informe en 2 días. Voy a hacer una excursión. Y dicho eso, pues me gustaría contar un poco la situación de Asturias, porque creo que también somos unos privilegiados, quizá por esa apuesta que ha tenido siempre nuestro servicio de salud y nuestro gobierno regional por la genética y la genómica. Nosotros ya cumplimos cartera de servicios, ya hemos licitado una plataforma NGS que cubre prácticamente toda la cartera de servicios, por no decir toda, y no digo toda porque nos quedó sin desarrollar la unidad de farmacogenética que vamos a desarrollar ahora con las inversiones en equipamiento, también con fondos europeos. Y dicho eso, nuestro proyecto SIGENES querría hacer, porque yo entiendo que el proyecto SIGENES no es el proyecto GENES, el proyecto GENES es el proyecto de implantación de cartera de servicios y para eso ha dado unos fondos Farmaindustria, que se llaman fondos 5P, y luego hay un dinero europeo destinado a esas inversiones en equipamiento para completar esa cartera de servicios. Yo entiendo que el objetivo principal del proyecto SIGENES es compartir la información genética genómica, no entre comunidades, pero que también el propio paciente pueda viajar con esa información genética genómica, si se desplaza a, bueno, vamos a decir Francia, pues se desplaza a Valencia, y que esa carpeta genética genómica, ese repositorio genético genómico, no solo tiene que albergar los datos que salen de los secuenciadores, que están perfectamente codificados y estandarizados. Se llaman FASTQ, se llaman BANS, se llaman VCFs, que ya ocupan muchísimo menos. Los que nos preocupan en Asturias es los FASTQ, que son los datos brutos que se pueden realizar en un futuro. Entonces, ese paciente tiene que viajar con eso, pero también tiene que viajar con sus HPOs, es decir, sus rasgos fenotípicos, porque la interpretación, como muy bien ha dicho Nekane, a la que conozco de una jornada el año pasado, cuando yo era directora del ISPA, esa información tiene que ser analizada e interpretada por profesionales y para eso necesitan rasgos fenotípicos de esos pacientes que tienen que estar codificados. El proyecto SIGENES tiene que incidir en esa codificación de esos rasgos fenotípicos, tiene que incidir en la codificación de los diagnósticos a través de códigos internacionales como pueden ser los OMIM fenotípicos o SNOMED. Entonces, en Asturias tenemos también otra fortaleza, que es que estamos trabajando, somos únicos, somos un laboratorio de referencia único, y estamos trabajando en un SIL corporativo que en cierta medida va a ser nuclear en este proyecto SIGENES que pretendemos presentar y que estamos trabajando con la subdirectora general de infraestructuras aquí presente. Entonces, pretendemos generar un repositorio genético genómico en el servicio de salud. Es decir, en el servicio de salud, no albergar datos genómicos en la nube del proveedor, en el servicio de salud, que para todos los pacientes asturianos. Entonces, nuestro principal problema ahora, nuestro sistema de información corporativo, y aquí está una de las personas que está trabajando en él, creo que puede albergar toda esta parte que he definido de codificaciones, incluso una integración con la cartera de servicios genética genómica. Nuestro problema está en generar ese repositorio de esos almacenamientos, de esos FASTQ. Los FASTQ son los datos genómicos brutos que salen de los secuenciadores y que son de gran valor porque esos datos el paciente puede exigir que se los reanalicen en Valencia
porque no están convencidos de cómo se lo hicieron en Asturias. Entonces, bueno, quería comentar esto. Y podemos, Oye, yo sacando una lanza por bueno, y por dejar Manel, que- estoy seguro que habló del garaje, porque los genios, como dije yo, que sois unos genios, para mí la persona más brillante, y lo digo siempre, que conozco en Galicia es Ángel Carracedo. Yo creo que los genios en tecnología empezaron desde el garaje, Bill Gates y compañía. Yo creo que se refería a eso, y se refería también a que muy probablemente tengáis que tener muchos más medios de los que tenéis, ¿no? Yo creo que no se refería a otra, Pues yo creo que es que a otra Asturias cosa, es me da privilegiada la en ese impresión, ¿no? sentido, ¿no? De participar en su apertura a través de proyectos que no es comparable con lo que hay por el país adelante. Pero vamos, yo creo que no. Sí, no, pero yo hablando creo con que todo el al mundo, revés. claro. Yo creo que era un tema de poner en valor, pero me puedo equivocar. No, yo creo que todo lo que has dicho de acuerdo con ello. Y esto es así, estos proyectos tienen que servir para eso. Yo creo que en eso hemos intentado incidir. Y yo, que ya no voy a hablar más, voy a decir una No cosa. tiene tiempo, o sea, ya Voy a decir una la cosa. última intervención. Yo no sé en Perdón, el resto de voy- las comunidades, pero en Galicia, Voy- evidentemente, el informe genético quería está incluido en la terminar- historia clínica. Perdón, quería terminar la intervención Es que- dando las gracias porque comparto pues todo lo que ha dicho la representante del País Vasco, persona a la cual tuve el gusto ya de conocer, como ya he mencionado, porque creo que su modelo se parece mucho, o lo que ellos plantean, al que va a plantear Asturias una vez finiquitado con nuestra subdirectora. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, una pregunta más. Ya acabamos ya por esta reflexión desde Asturias. Yo creo que ha sido un debate apasionante y tenemos para hablar 2 horas más. Pero yo sí me gustaría, para terminar, que ojalá veamos un médico sea capaz de ejercer esa medicina personalizada. O sea, ojalá en pocos años ese médico tenga un panel genético en la consulta, con un biomarcador de biopsia líquida, y ojalá pueda ser capaz de intervenir en esos hábitos nocivos, y ojalá, pues bueno, esto sirva para que mejore la salud y la prevención de todo tipo de este tipo de enfermedades que hemos visto. Sin más, ya terminamos, y muchísimas gracias por vuestra atención, y muchas gracias de estar con nosotros, es maravilloso.